Sí, por favor. Gracias. Acordémonos, el único que no va a tener tapabocas, el único que no puede tener tapabocas es el que está en el púlpito. Todos los demás tienen que tener tapabocas. Y bien puesto, ¿verdad, mi hermana Almita? Bien puesto. Bien puesto. Bien, ahora, todos seriecitos, el único que tiene que intervenir en esto, todo debe de estar en silencio, ¿verdad? Es en la predicación, hermanos, que tenemos que guardar mucho silencio porque el Espíritu Santo es el más sensible de las tres personas divinas. Muy sensible. Entonces, a veces el Espíritu Santo está trabajando sobre el predicador y por una pequeña distracción o alguna situación que está fuera de orden, él ya no empieza a trabajar. Entonces vamos a poner mucha atención, que no se oiga ni siquiera la que siempre nos acompaña, que es la más cristiana de los que nos visitan. Ahora no la he visto. Los hermanos ya saben quién es. Ah, ya llegó. Ya llegó. ¿Ya la vieron? Ya llegó. Ya llegó. No falta, ella sí está en todos los... es increíble, nos sigue desde la otra iglesia. Pero bueno, muy bien. Vamos a ir a Mateo, mis hermanos. Hoy vamos a hablar es domingo de resurrección y vamos a hablar de resurrección. Y vamos a ir a Mateo 27, del versículo 62 al 66, y Mateo 28, 11 al 15. Esa es la lectura del día de hoy. Mateo 27. Vamos a ponernos de pie. Mateo 27. Mateo 27, 62 al 66 y Mateo 28, 11 al 15. Voy a leer yo solamente la escritura, ustedes siguen con la mirada en ella. Mateo 27, 62 al 66 y 28, 11 al 15. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Versículo 28, 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido,
este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, quiero que me sigan por favor al versículo 64, la última parte dice, y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Hace unos años, hermanos, dos pastores estaban hablando acerca de la iglesia, cómo iba marchando la congregación, y veían que algunos hermanos y hermanas les faltaba fe, les faltaba una, un trato y una forma de ser dentro de la congregación que parecía que no eran verdaderamente creyentes. Y uno de ellos le dijo al otro, mire hermano, usted no se preocupe por ello. Las iglesias cristianas así están llenas de muchos que verdaderamente creen y otros que no han creído. Y va a haber quienes, aún trayendo a Jesús y viendo a Jesús resucitado, no van a creer. Bueno, hermanos, así está hoy en día, más que nunca, la iglesia cristiana. Los sacerdotes habían perseguido durante su ministerio a nuestro Señor Jesucristo. Había fariseos que habían perseguido a nuestro Señor Jesucristo, de modo que se habían dado cuenta, junto con los escribas, acerca de todas las maravillas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Que en Él se mostraban y se presentaban las señales del Salvador, y que Él durante su ministerio había resucitado a varios. Pero aún estos sacerdotes, fariseos y escribas negaban el ministerio de Jesús como el enviado de Dios. Pero no solamente eso, sino que no creían, aunque sí creían, vamos a ver, ¿verdad? O sea, pensaban que sí podía resucitar, pero querían negar a toda costa que Jesús había o iba a resucitar. Por eso vean el versículo 62 nuevamente, dice, al día siguiente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, dice que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Dice, aquel dijo que iba a resucitar. Dice, pero para que nos aseguremos de que no suceda una cosa que haga pensar al pueblo que verdaderamente resucitó, dice, vamos a asegurar o queremos asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. ¿Cuál fue el error? Haber sacrificado a un inocente. Y dice, y aún mayor va a ser el error si creen o piensan que resucitó. Qué terrible. En las iglesias cristianas hay quienes, creyendo que son cristianos y que creen en Cristo, no creen en la resurrección. ¿Y cómo lo muestran? A través de sus actitudes, a través de sus obras, a través de sus hechos. Le informan a los principales sacerdotes, ¿verdad? Los guardas de esa tumba, que ya no está el cuerpo
del muerto, ya no está el cuerpo de Jesús allá adentro. Y entonces vean versículo 28:12, dice, y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Y dice, mira, ustedes no se preocupen, los soldados ya se habían dado cuenta o percibían que verdaderamente Jesús había resucitado. Pero ahora los sacerdotes les dicen, mira, te vamos a dar mucho dinero, pero no digan. Lo que tienen que decir es que vinieron sus discípulos y lo robaron. Y les dicen, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Ahora, cuando los soldados romanos, estando en una comisión de resguardo, se dormían, lo que merecían era ser matados. Y les dicen los sacerdotes, pero no se preocupen, ustedes no los van a matar. A ustedes no los van a matar, nosotros vamos a persuadir a sus superiores de que no pase esto. Y vean versículo 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta este día de hoy. Vamos a orar, Padre, en esta mañana en que su pueblo se ha reunido, Señor, delante del trono de su gracia. Le rogamos y le pedimos que salga palabra limpia, palabra santa, palabra de edificación para su pueblo, Señor. Que sea su Espíritu Santo, Señor, poniendo en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón hacer las cosas que el día de hoy hemos de aprender. Que sea su Espíritu Santo, Señor, edificando nuestra conciencia para que hagamos todas las cosas, Señor, que el día de hoy usted manda a través de la predicación, y que sea Él redarguyendo nuestros corazones, Señor, para que comprendamos toda la enseñanza del día de hoy y que sirva de crecimiento espiritual para cada uno de los oyentes. Sí, Señor, le rogamos y le pedimos todo esto para gloria y honra suya, y se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Viendo al hermano Giovanni, yo soy muy tosco, soy muy duro, soy como una lija, hermanos. Y aún mi pastor, el hermano Kevin Wynn, no era tan tosco como yo. Y me causa extrañeza porque yo en el mundo andaba y era muy suavecito, me decían que yo era muy guayabero, ¿verdad? Es decir, que le sobaba el lomo a la gente y les hablaba cosas agradables. Y curiosamente, cuando yo predico muy lastimosamente. Hasta pareciera que soy de la competencia, ¿verdad? Pero en verdad, hermanos, yo no entiendo eso. Yo le pido al Señor que me dé palabra para que la iglesia crezca y la iglesia se edifique. Y quizás mis predicaciones resulten un poquito desagradables para muchos, pero les aseguro que lo hago con todo el amor de Dios. Y no duden que les amo mucho en el Señor. Todos, a toda la iglesia y a todos los cristianos. Si alguien llega a mí y me dice yo soy cristiano, yo creo que es cristiano. No pido que me muestre sus obras para que yo crea en ellos, no. Yo solamente con que me digan soy cristiano. Amén. Qué bueno que eres cristiano. Pero es una cosa muy diferente para que el hombre, ¿verdad?, le muestre a Dios que verdaderamente es cristiano. Porque no es a mí a quien tienen que mostrar que son cristianos. Es al Señor que tienen que mostrar su corazón dispuesto y limpio y amoroso para que el Señor diga, sí, verdaderamente eres mi hija o verdaderamente eres mi hijo. Así que si llega alguien y me dice, soy cristiano, amén. ¿Sí? Bien. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando acerca de la resurrección. Y ya vemos que muchos
a través de su vida, a través de su comportamiento dentro de la congregación, y no solamente dentro de la congregación, sino allá afuera donde tenemos nuestra vida diaria, donde pasamos más horas de vida, ¿verdad? Que en la congregación, mostramos también que no hemos creído verdaderamente en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Miren, hermanos, esta doctrina de la resurrección es de las más importantes del cristianismo. Si un cristianismo predicado en una congregación no se cree, no se predica la resurrección de Cristo, no se cree principalmente en la resurrección de Cristo, entonces esa iglesia no tiene sentido de existir. Yo, y lo he predicado muchas veces, si a mí me mostraran un cristianismo o un Cristo sin resucitar, para mí no tendría sentido ni sería cristiano. Es una doctrina básica, pero básica por muchos sentidos, hermanos. Esta doctrina nos lleva a aumentar la fe. Nos lleva a aumentar la esperanza, porque imagínense, me dicen, bueno, Cristo resucitó, y me dicen, pero Él, ¿por qué es Dios? Pues sí, pero la promesa de la resurrección me hace, y la veo en toda la Biblia, que me dice que yo voy a resucitar, que aunque muera, y no solamente eso, sino también me dice la Biblia que ya resucité. No solamente que voy a resucitar en la carne, sino que ya resucité en el Espíritu. Y entonces mi fe aumenta. ¿Y qué hace esto aparte, hermanos? Me cambia la actitud. Me cambia la actitud. Me hace trabajar. Hay hermanos, a veces, y los pastores saben, ¿verdad? El hermano Enrique, el hermano Giovanni, y todos los que nos han visitado, y todos los cristianos pastores, saben que nos hacen trabajar a las 3, 4, 5 de la mañana. Entonces, la doctrina de la resurrección es básica en una congregación, pero no solamente que se predique, sino que se crea. Y no por el pastor, sino por toda la congregación. Además, nos hace que nos amemos más entre nosotros. Aparte de que hace que amemos más a Dios. Vean lo básico de esta doctrina. No solamente eso, hermanos, miren, vamos a 2 de Tesalonicenses 4, 8. Perdón, 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 8. Vean cómo esta doctrina aumenta el amor hacia Dios, y no solamente eso. Vean el versículo 4, 8 de segunda de Timoteo, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Bueno, entonces, ¿esta doctrina es básica? Sí. ¿Qué más hace esto? Miren, hermanos, cuando una iglesia no es enseñada en esta doctrina, pasa algo terrible. En esa congregación aumenta el pecado. Aumenta el pecado. ¿Qué más hace? Aumenta la intolerancia. Aumenta la intolerancia. ¿Qué más hace de daño? Es la falta de entendimiento o la falta de predicación de esta doctrina. Aumenta la rebeldía. A todos. Aumenta la rebeldía en la congregación. ¿Qué más hace, hermanos? Nos hace amar poco a nuestros hermanos. Ese es todo ese daño que hace.
No solamente porque no se predique, sino que no hayamos entendido esa doctrina. Miren, vamos a ir rápidamente para comprender esto. En Primera de Corintios 13. Cuando Pablo habla aquí en el capítulo 13 de Primera de Corintios acerca de el amor, no está hablando del amor eros, está hablando del amor filial, pero sobre todo del amor ágape, el cual nos lleva a cumplir nuestro ministerio, porque el capítulo 12 habla de ministerios. Entonces el capítulo 13 nos habla de que ese amor, el cual puso el Espíritu Santo en nosotros por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a amar a la congregación, nos lleva a amar a nuestros hermanos para que cumplamos nuestro ministerio. Entonces, dos funciones o dos situaciones. Si no creemos en la resurrección, entonces la falta de fe, la falta de confianza, la falta de amor a nuestro ministerio, y el amor a nuestro ministerio es una representación del amor a la iglesia. Y cuando falta el entendimiento de esta doctrina o la fe en esa doctrina, entonces todo esto se presenta. ¿Qué más se presenta en una congregación donde no se cree o no se predica la resurrección? Empieza la carnalidad. Terrible. En todas sus formas, en todas sus manifestaciones se manifiesta la carnalidad de la iglesia. Por eso Pablo, a través de esta carta a los Corintios, primero habla de muchos asuntos, pero empieza a hablar aquí en el capítulo 15 acerca de la resurrección. Y habla de la resurrección porque la iglesia de Corinto, muchas veces el hermano Giovanni a lo mejor no lo ha oído, pero yo diría que hoy en día, y es el título es muy bíblico, ¿verdad? Yo nunca he visto una iglesia que se llame Tercera de Corintios, ni primera ni segunda, aunque deberían de ser todas con ese título. Y ninguna, yo no he visto, ¿usted ha visto alguna vez? No, ¿verdad? Ni tercera ni segunda, ni primera, ¿verdad? Aunque yo diría que las iglesias deberían de ser Tercera de Corintios, lo más alto. Pero bueno, yo creo que nunca voy a ver ese título en una iglesia cristiana. Bien, entonces, a través de este capítulo 15, Pablo empieza a juzgar, pero no para destruir. Óiganlo bien. Cuando se hace un juicio a la iglesia, a los hermanos, aún a los pastores, tiene que ser para edificación. Siempre. El Señor no dice que no juzguemos, dice juzguéis con sabiduría. Y obviamente con la sabiduría de la Biblia. Para construir y no para destruir. Bien. Entonces vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Está hablando Pablo, el apóstol Pablo. El que dice, vean, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú, mi hermano, eres lo que eres por la gracia de Dios. Y no está hablando de que eres malvado. No está hablando de que eres perverso. No está hablando de que eres pecador. Ni que eres chismoso. Ni que lastimas a los hermanos o a las hermanas. No está hablando de eso. Está hablando de salvos. Eres salvo no por lo que soy, sino por la gracia de Dios. Y su gracia ha sido, ¿verdad? No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Pablo era de los que primero estaba en la congregación. Era el que llegaba antes. ¿Ya? Si lo invitaban a predicar a una iglesia, él estaba ahí. Así como el hermano Giovanni me habló, hermano, ¿dónde está la congregación? No la veo. Eran como las 6 de la mañana. Dije, pastor, perdóneme, se me hizo tarde. No crea que se me ha olvidado que aceptó nuestra invitación, no. Pero vamos para allá, pero algunos hermanos ya están por allá, ¿verdad? Y gracias al Señor ya habían llegado el hermano Enrique, el hermano Marcelino, el hermano Estanislao, las hermanas, y lo recibieron. Pero, hermano, dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo, o sean ellos, así hemos predicado y así habéis creído, refiriéndose a lo siguiente, a la resurrección de Jesús. Lo primero que tiene que hacer un cristiano que llega a una congregación es oír de resurrección. Oír de la resurrección de Cristo, para creer en la resurrección de Cristo, porque fue en la resurrección de Cristo que fuimos comprados con la sangre de Él. Es el pináculo de su obra, es el pináculo del ministerio de nuestro Señor. Su nacimiento es hermoso y valioso y es tan importante como su muerte. Pero fue en su resurrección cuando pagó nuestros pecados. Y dice Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Una iglesia. Y vemos que la iglesia de Corinto era una iglesia santa, con todos los ministerios habidos y por haber, con toda la bendición de Dios que da a las congregaciones donde está el Espíritu Santo. Pero la iglesia de Corinto, a través de su comportamiento, a través de la vida terrenal que tenían que mostrar como luz y como iglesia de Cristo, estaban negando la resurrección de Él. Dice, ¿cómo hay algunos entre ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es eso? Oh, pastor, yo sí creo en la resurrección de Cristo, pero no amas a tu prójimo, porque a través de la muerte y resurrección de Jesús, Él nos amó, pero tú no muestras ese amor. Tú no muestras que has creído en la resurrección de Cristo, porque si hubieras creído, sabrías que estaremos con Él y que Él es amor y que Él es perdón y que Él es tolerancia. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. No te preocupes. No te preocupes, mira, no hay infierno. Si Cristo no resucitó, entonces no hay infierno, no hay problema. Síguele como estás. Trae tu Biblia, trae tu cuaderno y tu pluma, siéntate en la congregación, pásatela aquí, no pierdas el tiempo en otro lado, aquí no da sol. Puedes comprar lo que quieras porque las iglesias luego tienen su bebida. Hay negocio. No te preocupes, no hay resurrección de Cristo, entonces tu vida espiritual tampoco existe. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó y entonces no hay problema para nadie. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Entonces, el hermano Ismael está hablando con cosas que no tienen sentido.
Y debería de él estar allá en su negocio quizás ganando, ¿verdad? Ganando dinerito, proviendo para sus hijos, para sus hermanos, pasándosela a gusto, tomándose un refresco y no estar viendo caras largas, no estar recibiendo malos modos, no estar recibiendo malas contestaciones que son falta de respeto. Hermanos, en verdad así pasa en las congregaciones. No solamente los congregantes se ofenden entre sí, sino también ofenden a los pastores. Y su trato es feo. Disculpen, pero es feo. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué está ahí? Es que me quiero dar a conocer. Hay un hermano que yo siempre oro por él. Yo oro por toda mi congregación. Bueno, no es la mía la que puso el Señor en mis manos, pero hay otro pastor por el que yo predico y pido siempre por él. Pero me dice, es que ustedes quieren verse, quieren salir en YouTube para que todos los vean, para que sean famosos. Hermanos, no me interesa. No me interesa. A mí no me interesa que me vean muchos. Lo que me interesa es que alguien crea en la resurrección de Cristo. Y si uno solo, por medio de la predicación es salvo, amén. A mí no me interesa esa vida. Porque yo sí he creído en la resurrección. Yo sí sé que el Señor nos espera allá arriba. Amén. Yo sí he creído eso. Si la iglesia no lo cree, entonces estoy predicando en vano. Y no debería de haber tampoco maestros, ni maestras, ni pastores, ni congregantes. Y estamos perdiendo el tiempo. Y dice, y entonces nuestra predicación es vana y también su fe, es decir, lo que han creído. Cuando Pablo hace esta aseveración, está diciendo, mira, todo viene en un paquete, pero lo principal, lo esencial de la fe cristiana es la resurrección. Un Cristo sin resurrección, hermanos, no le sirve a la humanidad. No le sirve a nadie. Un Cristo sin resucitar no le sirve a nadie. Vean versículo 15. Y no solamente ese, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. El cristiano, hermanos, casi no decimos eso, ¿verdad? Que somos testigos de Dios. Porque otros ya se apropiaron de ese nombre, ¿verdad? Aunque son sin él. Y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo, junto con los apóstoles, predicaban a un Cristo resucitado. Los otros lo habían visto en la carne a Jesús, pero Pablo lo había visto en gloria. Lo había visto. Cuando él, miren, vamos rápidamente, guarden aquí su lugar y vamos a Hechos 9. Vean versículo 3. Yendo Pablo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor?
y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, en el hebreo, hermanos, dice Adonai. Adonai quiere decir Señor, pero aplicado solamente a Dios. Y cuando Pablo está diciendo, ¿quién eres, Señor? Está diciendo, yo te percibo como Dios, pero tienes figura humana. Sé que eres un hombre, pero sé que eres Dios. Y por eso le dice nuestro Señor Jesucristo, soy Jesús, a quien tú persigues a través de la iglesia, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo lo había visto a Jesús en gloria y sabía que él era el que había muerto años atrás en la cruz. Bien, entonces dice en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pregunta, ¿tú ya has resucitado en el Espíritu? Porque la Escritura dice, vamos a Juan 5, me encanta Juan 5, yo no sé, voy a hacerme experto en Juan 5. Juan 5, 24. De cierto os digo, viene la hora y ahora, en este momento, es cuando los muertos, si hay algún muerto aquí espiritualmente, oirán la voz del Hijo de Dios, que es poderosa para levantar muertos, y los que la oyeren, vivirán. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y que al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, y eso ya ocurrió. Eso ya ocurrió. Si en verdad habéis creído en Jesús. Bien. Yo no sé, a veces yo siempre digo muchos amenes y no es porque yo quiera llamar la atención. Cuando yo estoy oyendo a mis hermanos, yo me estoy comiendo y bebiendo todo lo que dicen. Y cuando estoy comprendiendo lo que están diciendo, por eso digo amén. Amén. Refuerzo lo que están diciendo. Y estoy creyendo en lo que están diciendo. Cuando yo oigo algo que no es cierto, me quedo callado. Pero cuando oigo algo que es cierto, amén. Bien, vamos a regresar a la 1 de Corintios. Ahora vamos al versículo 16. Y dice Pablo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahora pone primero los muertos, ¿verdad? Y después a Cristo. Pero en realidad, la consecuencia de la resurrección de Cristo es precisamente la resurrección de los muertos, porque mueren y resucitan en Cristo. Y si Cristo no resucitó, tampoco los muertos resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aunque no lo creas. Aunque no lo creas. Si tú no crees en la resurrección de Cristo, entonces tú estás todavía en pecado. Y condenado. Y condenado al infierno. Porque no muestras el amor de Cristo, ni el favor de Cristo a través de tu vida, a través de tus actitudes y a través del amor en la iglesia.
aún estáis en vuestros pecados. Los pecados te siguen carcomiendo. Los pecados te siguen destruyendo. Los pecados siguen haciendo su labor en ti. Cuando el hombre ha llegado a Cristo, ¿verdad? Y voy a hacer una cita de las que hizo el hermano. Vamos acá, Romanos 8. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ahora, cuando dice Pablo esto, también quiere decir que el pecado ya no hace su labor de muerte espiritual en el cuerpo. El que no ha resucitado con Cristo, todavía el pecado está actuando en él para muerte. Por eso dice la Escritura, el alma, cuando dice alma se está refiriendo al vivo físicamente. El alma, ¿qué pecaré? Es decir, el que está vivo físicamente, el alma, ¿qué pecaré? Esa morirá. Sí. Bien, eso es una cuestión más teológica que después ya lo hemos hablado entre la iglesia, ya lo hemos enseñado de una manera más clara, no lo vamos a enseñar el día de hoy porque el tema es resurrección. Entonces dice nuestro hermano Pablo aquí en 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, Corintios. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dice, igual los que creyeron, los que estuvieron con Cristo y lo vieron, ¿verdad? Y los que han sido enseñados en la fe cristiana, en la enseñanza del Cristo resucitado y de perdón a través de su sangre, dice, también murieron. Están muertos, bien muertos, y no van a resucitar. Si es que Jesús no resucitó. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, mira, si solamente vemos al Cristo ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Iba a decir una barbaridad, ahí en la cruz, ¿verdad? Así como lo tienen en el mundo, ahí lo tienen en una efigie de madera, en un pedazo de metal, un pedazo de vidrio, o de yeso, o de piedra. Dice, si solamente tienen a un Cristo en su mente, y no el Cristo resucitado, no el Cristo resucitado. Si han creído en un Cristo que vino a la tierra, vivió hasta 33 años y fue llevado al madero, pero no creo que ahí haya perdón de pecados y no creo que su sangre me haya limpiado, entonces tampoco voy a creer en su resurrección y tampoco voy a ser salvo. Y entonces los cristianos irían a las iglesias por tener una relación social, por tener un lugar donde perder el tiempo, por un lugar donde se puedan sentir amados, quizás, digo, porque a veces es un suplicio ir a ciertas congregaciones. Dice el pastor, ya lo vi. Bueno, una vez tengo un hermano, voy a hacer un pequeño breviario cultural aquí, mis hermanos, acá. Nada más hay un predicador aquí en este lugar. Un hermano que hace años era payasito me dijo que un buen payaso nunca se debe de reír de los chistes de otro payaso.
Y entonces, como él ve que yo en mis predicaciones me río de lo que yo digo, dice, tú no serías buen payaso. Tú eres buen sangrón. Yo creo que sí soy. Bien, no soy bueno para decir chistes, hermanos, pero por eso me río de mí mismo. Bien. Vamos al versículo 18, 1 Corintios 15, 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en un Cristo humano, porque nuestro Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, y si solamente esperamos en un Cristo hombre, que no fue resucitado por el Padre, que no fue resucitado por el Espíritu Santo, que no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Miren, va y pierde su dinero, da y da su diezmo, da su ofrenda, da su tiempo, pero no hay resurrección, entonces, pobre hombre. En lugar de ir a las pachangas, ¿verdad? En lugar de irse a divertir con su familia, en lugar de irse a emborrachar con sus hermanos, en lugar de tener una convivencia en los domingos con toda su familia o con sus amigos o con sus conocidos, está ahí metido. Y luego oyendo lo que dice el pastor Ismael. Y hermanos, yo no me creo mucho, porque yo no creo que yo sea el peor de los pastores. Yo creo que hay peores. Sí, mis hermanos. Entonces dirían, si no hay resurrección, entonces, pobre hombre que está ahí predicando con 3, 4 almas y a veces ninguna. O con 20, 30,000 congregantes, pero ninguno ha creído en un Cristo resucitado. También pobre hombre. Pobres de los 30,000 que están ahí. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Verdaderamente es cierto esto. Yo he creído eso porque yo lo vi con mis propios ojos, dice Pablo. Y aquel que yo vi era un hombre, pero era un Dios porque era grande su figura y lo vi en un resplandor grande y poderoso. Y no estaba borracho, no estaba endrogado. Estoy hablando en los dos sentidos. No estaba drogado. No me había tomado una droga, no había fumado nada, no me había inyectado nada. Es cierto lo que yo vi. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. El primero que va a la gloria. El primero que resucitó para no morir ya nunca más. Ha resucitado. Y esa misma resurrección me da la esperanza de que yo voy a estar con Él porque Él lo ha prometido. Amén. Porque Él me lo ha dicho. Porque no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Amén. Y me lo ha prometido, sí. Vamos a Juan 14. Juan 14. Que no dude tu corazón, que no se turbe tu corazón. Creéis en Dios, también en mí. Cree también en mí, dice Jesús. Nuestro Señor Jesús está hablando aquí unas cuantas horas antes de ir al suplicio de la cruz. Y les dice a sus discípulos,
Que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, crean también en mí. En mí tal como creen en Dios, con la misma certeza, con la misma fe, con la misma confianza, yo les voy a cumplir lo que les voy a prometer ahorita. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no fuera verdad esa promesa, ya se los hubiera dicho yo. Porque yo no miento. Si el hombre no cree en la resurrección, entonces nada de la riqueza, de la gracia de Dios le va a pertenecer. Porque toda la gracia de Dios viene en la resurrección. Dios nos da a través de haber creído en Jesús en esta tierra, nos da mucha riqueza de su gracia. Pero la gran riqueza, la gran parte, está allá arriba con Él. Después de esta vida que nada vale. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Ahí está. Voy a ir a preparar un lugar. Un lugar con calles de oro, casas y habitaciones. En inglés dice que son mansiones, y yo lo creo, Amén. Amén. de oro. Un oro tan puro, de tal pureza que es transparente. Y ahí voy a habitar con Él. Y voy a estar con Él. Y voy a estar y verlo tal como Él es. Porque he creído en su resurrección. Amén. Porque he creído en sus promesas. Porque he creído en su palabra. Vamos a regresar a 1 de Corintios. Y me voy a detener nuevamente aquí en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección, mis queridos hermanos, es un hecho. Probado no por uno, ni por dos, ni tres testigos. Vamos a regresar aquí a Corintios 15. Versículo 6, desde el 5, dice que Jesús apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En los tiempos de Pablo, cuando él ya empezaba a predicar y está escribiendo esta carta, había todavía hombres que habían visto resucitado a Jesús. Más de 500 hombres habían visto resucitado a Jesús. No era un testigo, no era dos, no eran tres, no eran 5, no eran 12. Más de 500 que habían visto a Jesús resucitado. Pregunta, ¿tú has visto al Jesús resucitado o solamente está en tu mente? Yo lo he visto. Porque si solamente está en tu mente, entonces todo el amor de Dios todavía no ha sido derramado en tu corazón por su Espíritu Santo que Él da. Si tú no has creído en el Jesús resucitado, toda la gracia de Dios no sirve, porque la gracia de Dios se muestra a través de la resurrección de Jesús y de la resurrección de tu persona. A través de lo que Él ya ha hecho en ti.
si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Romanos 8, este capítulo, y es interesante. El hermano Giovanni, cuando nos visitó por primera vez, yo di el estudio de esto, pero es mucho más profundo, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y qué cree, hermano Giovanni, que no nos hemos movido de este capítulo? Bien, vean lo que ha hecho el Señor, si es que en verdad el Espíritu Santo mora en ti. Vean versículo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Cristo resucitado. En el Cristo resucitado. Los que no andan conforme a la carne, que no andan tras sus pasiones, que no andan tras sus enojos, que no andan tras sus aficiones, que no andan tras sus sentimientos propios, que no andan conforme a sus pensamientos, que no andan tras sus proyectos personales. Los que no andan conforme a su carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Si yo he creído en el Jesús resucitado, entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, quiero que vean esto. Pablo dice, si has creído en el Jesús resucitado, en el Jesús Salvador, en el que fue llevado a la cruz y que resucitó al tercer día, entonces tú ya no vas a tener problemas para la ley, porque tu carne es débil y tu carne nada puede hacer para salvarte. El único que te salva es el Jesús resucitado. No el que nos han inventado en el mundo, no es el que nos inventado algunos predicadores. Es el Jesús de la Biblia y que termina su ministerio en la cruz. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que su Espíritu Santo, Señor, a través de su palabra nos muestra las riquezas de su gracia llegada a nosotros a través de creer en el Jesús resucitado. Que sea su Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos de nuestro pecado, de nuestra maldad, pero sobre todo de la necesidad del Jesús resucitado. Que sea Él, Señor, el día de hoy, poniendo en nosotros el arrepentimiento para ir al Jesús vivo después de 3 días de haber sido muerto en la cruz. Sí, Señor y Dios, en esta tarde yo le ruego y le pido que llegue a nuestro corazón el Jesús resucitado después del tercer día de muerte. Que cambie, que transforme, que sea su Espíritu Santo, Señor, cambiando nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo aquello, Señor, que estorba su vida espiritual. Que sea su Espíritu Santo, Señor,
llevándonos a amarnos más unos a otros, reconociendo que cada uno de nosotros estamos todavía en una envoltura llena de maldad y de pecado y que se opone a el mandamiento suyo, pero que en el poder de Cristo Jesús, Señor, todo lo podemos. Que en el poder de su Espíritu Santo, Señor, vamos a ser transformados, glorificados, santificados, y que es en el poder de su Espíritu Santo, Señor, que usted puede hacer en nosotros toda la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, yo le ruego y le pido esta tarde que sea su Espíritu Santo haciendo toda esta obra aquí en este lugar y en todo su pueblo para la gloria y honra suya. Todo se lo rogamos y se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.